Imagina que exploras un lugar donde una vez alguien fue golpeado, torturado y ejecutado, donde las almas perdidas vagan por los pasillos aterrorizados de los intrusos, donde todavía se puede oír los gritos y susurros de los muertos. No hay manera de que yo sea capaz de hacer esto, pero si quieres experimentar esto por ti mismo, solo tienes que ir a una prisión abandonada. Hay cientos de ellas en todo el mundo, todas con pasados oscuros y espeluznantes. Hola a todos, ¿qué tal? Soy su anfitriona, Lindsay Ivan, y bienvenidos a nuestro Top 10 más increíble. Y hoy les traigo el Top 10 de las prisiones abandonadas que no deberían ser exploradas. Empezando esta cuenta atrás, tenemos en el número 10 la Penitenciaría del Estado del Este, construida en 1829. La Penitenciaría del Estado del Este es conocida por albergar algunos de los mayores criminales, como Al Capone. Las condiciones de esta prisión no eran las mejores. Los guardias les cubrían la cabeza para que no pudieran ver a nadie más. Solo esto los volvía completamente locos, pero no se quedaban allí. Los guardias solían torturar a los reclusos, sumergiéndolos en agua fría. La prisión cerró en 1971. Al parecer, los fantasmas de los presos rondan los muros para vengarse de los guardias. En nuestro noveno lugar tenemos la Granja de la Prisión de Atlanta. La Granja de la Prisión de Atlanta, también conocida como la Granja del Horror, abrió sus puertas por primera vez en 1918. El plan de la prisión era que los delincuentes cumplieran sus condenas realizando trabajos. Esto era solo para los prisioneros que se consideraban lo suficientemente dignos de confianza. De hecho, creían realmente que este sería un plan sólido, por lo que apenas había seguridad. Sin embargo, no resultó ser una muy buena idea. Había muchas bandas en esta prisión, lo que provocó que muchos presos fueran ahorcados y asesinados. La prisión cerró sus puertas en 1995, pero en octubre de 2009, un incendio quemó gran parte de la prisión. Los bomberos no se preocuparon en absoluto y ni siquiera intentaron extinguir el fuego. Ahora, lo que queda de la prisión está muy vandalizado y las fotos del interior muestran que no es el lugar más seguro para visitar. En nuestro octavo lugar tenemos la prisión de H.M. Pentridge. La prisión de Su Majestad Pentridge o prisión H.M. Pentridge fue una prisión australiana establecida en 1851. El problema de esta prisión es que estaba pensada para albergar a 650 presos y 100 guardias, pero pronto la prisión se sobrepobló con miles de prisioneros. De hecho, un gran porcentaje de la población carcelaria murió dentro de la prisión. Esto se debió a los apuñalamientos, apaleamientos y palizas mensuales. La prisión cerró el 1 de mayo de 1997 debido a un montón de motines y escándalos, pero como murieron tantas personas allí, tuvieron que enterrarlas en el terreno de la prisión. A lo largo de los años se han encontrado huesos de los presos de la prisión y sus alrededores, así que sugiero no ir allí, a menos que quieras tropezar con algunos restos humanos. En el número 7 tenemos la prisión de Moundsville. La penitenciaría de Moundsville en Virginia Occidental fue construida en 1876 y se parece mucho a una fortaleza medieval, pero esta prisión no fue diseñada para albergar a muchos reclusos. Cada uno debía tener su propia celda de 1.5 por 1.2 metros. Esto es muy pequeño, pero con el tiempo el hacinamiento se convirtió en un problema y hasta 3 reclusos fueron colocados en una celda. 2 estaban en literas súper pequeñas, mientras que el otro dormía en un colchón en el suelo junto al retrete. Las condiciones no eran las mejores, eso es seguro. Antes de que la prisión fuera abandonada en 1995, se ejecutaron allí muchas sentencias de muerte. 85 hombres fueron ahorcados y 9 fueron electrocutados. Esta prisión vio lo peor de los peores criminales. Uno de los presos más notables fue Harry Powers, el asesino de los corazones solitarios. Utilizaba los anuncios de los periódicos para atraer a las mujeres solitarias hacia él, con anuncios que decían que buscaban el amor y el matrimonio, pero en lugar de eso las robaba y las mataba. Tom Stiles, el cuidador de la penitenciaría, dijo que muchos reclusos se quejaban de que la prisión estaba embrujada, así que incluso antes de que los criminales fueran asesinados allí, la prisión estaba embrujada por otros espíritus. Ahora está aún más embrujada con los fantasmas de los criminales también.
Bajando en la lista, en el número 6 tenemos la antigua cárcel del condado de Essex. Situada en Nueva Jersey, esta cárcel fue construida en 1937 y tiene un estilo victoriano muy espeluznante. Con el paso del tiempo, la prisión se amplió y tuvo su propia cafetería, hospital, auditorio y horca en el patio para colgar a los asesinos. La prisión cerró en 1970 y ahora se considera muy insegura para los intrusos. Algunos de los pisos corren el riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Además, las paredes están ahora cubiertas de vandalismo y grafitis espeluznantes, y los expedientes de los presos están ahora esparcidos por todo el suelo del auditorio, junto con envases vacíos de gas lacrimógeno y proyectiles de armas de fuego. Ya estamos en la quinta parte y a mitad del camino con la prisión territorial de Wyoming. Construida en 1872, esta prisión es uno de los edificios más antiguos de Wyoming. De 1872 a 1890 fue una penitenciaría federal y de 1890 a 1901 fue una prisión estatal. Pero esta prisión se enfrentó a muchos problemas. El primero es que había muchas fugas de la cárcel. En los 2 primeros años de funcionamiento, de los 44 presos, 11 consiguieron escaparse. Luego, en el transcurso de los 2 años siguientes, lucharon contra el hacinamiento. También tuvieron que lidiar con una serie de incendios fantasmas. Sí, los incendios comenzaban de la nada en la prisión. A lo largo de los años, la prisión se utilizó cada vez menos y en realidad estaba por debajo de su capacidad. En un momento dado, solo tenían 3 presos. Ahora bien, la prisión era famosa por albergar al asesino muy famoso Julius Greenwald, que se dice que rondaba la zona. De hecho, era conocido por ser muy bueno liando puros, y si visitas la prisión hoy en día, el débil olor del humo de sus puros te seguirá. Pasando al número 4, tenemos la prisión de García Moreno. Situada en Ecuador, esta prisión abandonada es una pesadilla. En el interior de la prisión hay un montón de imágenes inquietantes que los reclusos dejaron allí. Para pasar el tiempo, hacían murales o dibujos en las paredes. La mayoría de ellos son bastante oscuros y horripilantes y muestran la miseria de los reclusos. En un principio, esta prisión se construyó para albergar solo a 300 reclusos, pero llegó a multiplicar por 8 su capacidad, apretando a los reclusos en su interior. No vivían en las mejores condiciones y haciendo un recorrido por la zona podrás comprobarlo de primera mano si te atreves. En nuestro tercer puesto tenemos Alcatraz. Por supuesto, esta es probablemente una de las prisiones más famosas del mundo. Alcatraz fue una prisión federal de máxima seguridad construida entre 1910 y 1912. Primero, sirvió como prisión de prisioneros militares, pero con el paso de los años fue conocida por ser el hogar de los mayores y más malos criminales. También era conocida por ser una prisión donde se podía escapar, pero la prisión se cerró en 1963 porque su funcionamiento era demasiado costoso. Ahora se rumorea que está muy embrujada. Al parecer, los presos eran torturados a menudo por los guardias con cadenas, cuchillos y pistolas eléctricas. Muchos prisioneros murieron mientras estaban encerrados allí. La leyenda dice que si se visita la prisión se puede oír los sonidos de un llanto interminable y gritos. Otros han informado de que han oído música procedente de una de las celdas e incluso que un fantasma embaucador les encerró en una celda. Así que definitivamente no te recomiendo que visites esta prisión, a menos que quieras acabar entre rejas, literalmente. En el número 2 tenemos la prisión de Port Arthur. Construida en 1833, la prisión de Port Arthur fue conocida como el Alcatraz de Australia. Se consideraba ineludible y era conocida por albergar solo a criminales muy grandes y muy malos. De 1833 a 1853, Port Arthur fue un lugar para criminales británicos condenados. Se rumorea que se torturaba psicológicamente a estos prisioneros. Funcionaba bajo el principio de aislamiento, silencio y control. Como resultado, muchos presos se volvieron locos en el aislamiento. La prisión se cerró en 1877 y luego, en 1895 y 1897, incendios devastadores destruyeron parte de la prisión. Este es el asunto. Se dice que la prisión y todo el terreno están malditos. En 1996, un hombre llamado Martin Bryant mató a 35 personas e hirió a 23 más en el terreno. Esta masacre es considerada la peor masacre de la historia moderna de Australia. Y en nuestro puesto número 1 tenemos la prisión de
de Holmesburg. La prisión de Holmesburg se inauguró en 1896 y fue apoderada el Terror Dome. Y pronto entenderás por qué. En esta prisión se produjeron muchos incidentes horribles. A partir de 1938, la mitad de los presos se pusieron en huelga de hambre debido a las quejas sobre la comida. Como castigo, los líderes de las huelgas fueron llevados a un edificio que tenía varias celdas forradas con radiadores y tuberías de vapor. Se cerraron las ventanas y los conductos de aire y elevaron la temperatura del edificio a casi 200 grados. Esto ocurrió durante una ola de calor de agosto. Como resultado, varios de los prisioneros murieron al ser hervidos vivos, otros sufrieron horribles quemaduras. Pero esto no es todo. Uno de los médicos de la prisión realizaba experimentos poco éticos en los presos. Los exponía a herpes, a radiación, a drogas psicoactivas y mucho más. En 1970 se produjo un motín en la prisión. Los reclusos estaban armados con cuchillas para cortar carne, cuchillos y horquillas. Luego se dedicaron a destrozar el comedor y a matarse unos a otros. Posteriormente, en 1973, el director de la prisión y el subdirector fueron apuñalados hasta la muerte por los reclusos. Finalmente, la prisión cerró en 1995 debido a su horrible pasado. Nadie quería visitarla.